La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914 y finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, finalizada en 1918. Para entender cómo se originó la Primera Guerra Mundial, hay que comprender las causas económicas, los imperialismos, el nacionalismo, las alianzas. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck y se creó en 1882. La formaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra se unieron otros países como Turquía y Bulgaria. Italia acabó yéndose a la otra alianza. La Triple Entente se creó en 1907 y la formaban Gran Bretaña, Francia, Rusia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Rumanía, Portugal, Estados Unidos, Grecia, China. La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades, cuales comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las cuales más tarde se le unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, cuales fueron Alemania y Austro-Hungaria, a las cuales más tarde se le incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. La Primera Guerra Mundial tuvo varias características novedosas como nuevos armamentos y sistemas defensivos, la aplicación de los nuevos avances técnicos y otros sistemas de lucha, como el bloqueo marítimo y la destrucción de puentes e industrias, la masiva incorporación de la mujer al mundo laboral que ocupó los puestos de trabajo de los hombres que fueron a combatir. La economía se centró en la guerra y su objetivo principal era la producción de armamento. El papel desempeñado por la propaganda en la prensa, utilizada para mantener alta la moral de la población y de las tropas. Los gobiernos de Alemania y el Imperio Austrohúngaro son los dos primeros en dar el paso. 4 semanas después del asesinato en Sarajevo, Austria le declara la guerra a Serbia. Como resultado, Rusia, aliado de Serbia, se moviliza. Para anticiparse al ataque, Alemania le declara la guerra a Rusia y 2 días después también al aliado de Rusia, Francia. El desastre se acerca.
El objetivo era derrotar primero a Francia y luego a Rusia. El ejército alemán pondría en práctica el Plan Schlieffen, una rápida invasión a gran escala a través de la neutral Bélgica, para así poder darle un golpe devastador al ejército francés, atacando desde el norte. En el 4 de agosto de 1914, las tropas alemanas invadieron Bélgica. Al ser un quebrantamiento de las leyes internacionales, Gran Bretaña dio un ultimátum, declarando que Bélgica era un país neutral. En el frente, el ejército alemán respuesta agresiva. Entre las armas usadas durante la Primera Guerra Mundial se destacan el carro de combate o tanque, cual lo emplearon los británicos por primera vez en 1916. Su función se vio reducida a mero apoyo de la infantería o destrucción de trincheras. Las armas químicas, puestas en uso primero por los alemanes. Sin embargo, tras ser empleadas inicialmente, su importancia bélica se redujo significativamente, pues el desarrollo de máscaras protectoras minimizó en gran medida el efecto tóxico de los gases. Los dirigibles y el avión. Los dirigibles fueron utilizados por los alemanes. Los aeroplanos ejercieron la tarea de ataque a la retaguardia y lanzamiento de bombas sobre trincheras. El submarino, primero usado por los alemanes, causó grandes pérdidas tanto en buques de guerra como entre los mercantiles, ya perteneciesen a países beligerantes o neutrales. Una de las razones que empujó a Estados Unidos a su incorporación a la guerra, la ametralladora, empleada en conflictos anteriores, pero se perfeccionó con la introducción del modelo Maxim. Más tarde se fabricó el modelo Browning, el más utilizado. Fue un arma que se destacó por su gran efectividad en la lucha defensiva de trincheras, al ser capaz de frenar y destruir con facilidad grandes formaciones de atacantes. Junto al ferrocarril y el automóvil, que permitieron el rápido y masivo traslado de tropas y pertrechos, jugaron un papel importante en esta guerra aparatos como el telégrafo, la radio y el teléfono, imprescindibles en la transmisión de mensajes entre los estados mayores y las tropas. En 1914, Bélgica fue derrotada por las fuerzas alemanas. El ejército alemán estaba sediento de sangre. Solo quedaba un obstáculo natural que separaba al ejército alemán de París, el río Marne. Durante las batallas, los alemanes toman la delantera. Miles de soldados franceses son capturados. A finales de agosto de 1914, la victoria en el oeste parecía casi segura para el imperio alemán. El mando supremo del ejército alemán retira 2 divisiones alemanas enteras de la lucha en Francia y las envía en tren a la frontera este del imperio alemán. El imperio ruso ha movilizado el ejército más rápido de lo esperado. Ya han entrado en el este de Prusia. Las divisiones de Francia iban para ayudar a contenerlos. Para cuando llegan, la batalla decisiva ya ha culminado. La batalla de Tannenberg ha sido una gran victoria para el imperio alemán. 90.000 soldados rusos se han hecho prisioneros.
XVI fue marcado por varias guerras como la Batalla de Verdún entre franceses y alemanes, la Batalla Naval de Jutlandia entre ingleses y alemanes, la Batalla del Somme entre ingleses y alemanes, e Italia le declaró la guerra a Alemania y Rumanía se unió al Entente. En el 1917, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania tras el hundimiento de varios buques norteamericanos por submarinos alemanes. En Estados Unidos se puso en práctica el uso mayor de la propaganda y bonos de guerra. Muchas personas adoptaron la costumbre de no prender las luces en la noche y de no usar gas los lunes. Todos estos esfuerzos para costear la guerra. Durante la guerra se usó mucho las trincheras. Las trincheras eran meras zanjas excavadas en la tierra o la roca. Estas zanjas fueron forradas con tablones de madera para darle solidez, evitando los derrumbes de barro, y se añadieron refugios de hormigón, blocados y pequeños fortines. Como obstáculos para los enemigos les colocaban alambres de púas, cercas de púas y fosas comunes que al fondo tenían púas de maderas untadas con heces de animales para causar el mayor daño posible. Las trincheras servían para colocar soldados y a partir de allí proteger las fronteras. Un factor fundamental en la finalización de la Primera Guerra Mundial fue el bloqueo a las potencias centrales. Tenían problemas para cubrir la necesidad de ciertas materias primas para la guerra y, al destinar más recursos a la producción de armamento, los tuvieron que retirar de la agricultura. Se calcula que varios centenares de miles de civiles alemanes murieron de desnutrición, y fue peor en algunas zonas de Austria-Hungría o Bulgaria. En el campo de batalla, la entrada en guerra de los Estados Unidos inclinó la balanza a favor de los aliados. En primavera de 1918, la ofensiva que lanzaron los alemanes en el frente occidental fracasó, y la que lanzaron los aliados a finales de verano rompió las líneas alemanas y produjo el colapso. La ofensiva en Oriente sacó a Turquía de la guerra y, poco antes del colapso alemán, Austria-Hungría también pidió la paz, al no disponer de medios para seguir en la guerra. Con la última ofensiva aliada, el ejército alemán quedó prácticamente colapsado. Además de las bajas, las deserciones y las rendiciones en masa, perdieron un número elevado de cañones y metralladoras, imposibles de sustituir por una industria que ya había agotado sus reservas e imprescindibles para seguir resistiendo. No quedó más opción que capitular. Buenas, mi nombre es Métemelo Duro Porfa y hoy te voy a explicar las consecuencias de la Guerra Mundial. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron: las economías europeas quedaron gravemente afectadas, obligándose a contraer pesadas deudas internas y sobre todo externas, así como una emisión de papel moneda que provocó una inflación gigantesca. Se contabilizaron aproximadamente unos 10 millones de muertos. Se creó la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Durante las conversaciones de Versalles, a propuestas del presidente estadounidense Wilson, con el objetivo de garantizar la paz y el orden internacional. La expansión económica de los años 20, que aceleró en cambios iniciados en el capitalismo del último tercio del siglo XX, desembocó en la crisis de 1929. El crecimiento de la producción no se vio acompañado por un movimiento de inversión ni por un aumento del poder adquisitivo de igual amplitud por parte de los asalariados. El comercio internacional estuvo obstaculizado por los altos precios de los productos manufacturados que contrastaban con el hundimiento de los precios de los productos agrícolas y las materias primas en general. Estados Unidos se había convertido en el gran prestamista. De 1921 a 1929, Estados Unidos invirtió $8.500 millones en el extranjero y sus deudores continuaban pidiéndole préstamos para pagar los intereses de los préstamos anteriores. El flujo de los capitales norteamericanos era la pieza clave de la economía mundial. La crisis económica de 1929 a 1932 se debió a un encadenamiento de causas, estallando con la quiebra de la bolsa de New York. Pero la crisis bursátil
no es más que un eslabón de la cadena. La catástrofe financiera originó un descenso de la actividad económica y de las inversiones de los Estados Unidos. El crack de la bolsa de Nueva York se produce el 24 de octubre de 1929, el jueves negro de Wall Street. Ponía fin a la etapa de prosperidad estadounidense que había abarcado el periodo de 1920 al 1929 y dejaba de manifiesto los desequilibrios de dicha prosperidad consistentes en la baja continua de precios después de la guerra y el alza de los precios industriales que habían dado lugar a tal disminución del poder adquisitivo de los campesinos que en muchos casos debieron emigrar. Tras la guerra, los precios de los productos manufacturados aumentaron como consecuencia de la mayor productividad de la industria, lo que permitió elevar los salarios que permitían el aumento del consumo. Estos beneficios serán utilizados para especular en la bolsa, donde los corredores de bolsa llegaban a prestar dinero tomando como garantía los valores comprados. Este sistema funcionó sin dificultades mientras la bolsa siguió su signo alcista, porque el comprador podía devolver el dinero que le habían prestado y obtener beneficios, con lo que la especulación aumentaba. Pero la tasa de interés de estos préstamos pronto superó los límites de lo razonable, haciendo difíciles o imposibles los demás préstamos con fines más productos. De repente, en otoño de 1929, cuando la euforia parecía general, los valores de Wall Street empezaron a bajar al aumentar las ventas de las acciones, con 2 días, 24 y 25, de verdadero pánico, en el que las ofertas baten todos los récords. El descenso de la bolsa de Nueva York fue seguida de la crisis económica más profunda y más extensa de los últimos tiempos por la reacción en cadena que provocó. Al bajar los valores de la bolsa, el sector bancario fue el primero en verse afectado. Al retirarse los ahorros de los bancos ante el miedo a perderlos. Ante esta situación de pánico, los bancos no pudieron hacer frente a la situación porque tenían invertidos sus fondos a corto o medio plazo, por lo que no les quedó más remedio que la suspensión de los pagos o la quiebra. Por su parte, los bancos que resistieron se vieron faltos de liquidez, por lo que restringieron la concesión de créditos, con lo que se hundió la inversión. El retraimiento de la inversión trasladó la crisis del sector financiero al industrial y al comercial.